Muy buenas tardes. Vamos a continuar con las cápsulas informativas que estamos grabando en Terán Peña y Esparza Abogados. Como lo indicamos oportunamente, el objetivo de estas cápsulas es brindar información jurídica relevante para las personas en un lenguaje sencillo que se pueda entender. El tema que vamos a abordar el día de hoy es ¿quién tiene que probar en un juicio laboral? Esta pregunta es sumamente interesante porque en el sistema jurídico mexicano la máxima, vamos a decir, la forma general de prueba es que el que dice una cosa tiene que probarla y el que se defiende o se excepciona tiene que probar su medio de defensa. Sin embargo, en el derecho del trabajo esto no es así. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico laboral se basa en un principio de tratar de hacer iguales a los desiguales. ¿Qué consiste esto? Bueno, por razón económica y por razones fiscales, el patrón tiene la obligación de llevar y conservar una serie de documentos que amparen el cumplimiento de sus obligaciones en materia de pago de prestaciones laborales, en materia de seguridad social, en materia de Infonavit, en materia de pago de afores. Muchas veces cuando platico con las empresas en relación con este tema, yo siempre les recomiendo que lean el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué este artículo? Este artículo que sufrió una reforma ahora el 1 de mayo del 2019 que les comentaré, es para mí el artículo que establece de manera central, de una manera general, aclarando que hay excepciones a la regla, de manera general a quién le toca aprobar. Miren ustedes, el legislador en el artículo 784 estableció que el tribunal, es el nombre que nos tendremos que acostumbrar a partir del 2020 en 8 estados de la República, ahora al final de año, 2021 en otros, 2022 aquí en Tamaulipas, en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y otros estados en donde se va instrumentando la reforma laboral. Antes decía la Junta, ahora dice el tribunal. Eximirá de la carga de la prueba al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera general la ley dice que no le toca probar al trabajador, que a quien le toca probar es al patrón. Y dice el artículo en comento que cuando se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto puede pedirlo el trabajador o de considerarlo la Junta o el tribunal, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tienen la obligación legal de conservar en la empresa. ¿Qué documentos? Recuerden ustedes que la Ley Federal del Trabajo dice que la forma escrita del contrato es una obligación patronal, de tal manera que si el patrón dice que no es cierta la fecha de ingreso, que no es cierto el puesto, que no es cierto el horario, bueno, el patrón tendría que demostrarlo con el contrato individual de trabajo, tendría que demostrarlo con el alta del trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con una serie de documentos que el patrón tiene obligación de llevar. De tal manera que si en una controversia específica sobre fecha de ingreso, el trabajador señala una fecha de ingreso y el patrón dice que es otra, quien tiene que probar es el patrón. Y si no lo prueba, se va a tener por cierto lo que dice el trabajador. La ley en el artículo 784 dice que se aperciba al patrón de que de no presentar los documentos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Y termina este artículo diciendo, en todo caso, corresponde al patrón probar su dicho, cuando exista controversia sobre fecha de ingreso, antigüedad, faltas de asistencia. Miren ustedes, frecuentemente me toca ver que hay patrones que dicen, faltó 4 faltas en un periodo de 30 días, invocando el artículo 47, fracción décima, que dice que un patrón puede dar por terminada una relación laboral sin responsabilidad
siempre y cuando el trabajador tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Pues estas 4 faltas, por lo menos, el patrón tiene que probar, primero, que existieron, qué días fueron, que no hay permiso del patrón y que no hay una causa justificada. Porque si existe cualquiera de estas variables, obviamente no hay causa rescisoria. El patrón tiene que probar las causas de rescisión de relación de trabajo. Esto es bien importante porque en muchas ocasiones los patrones se les olvida esto y piensan que el trabajador es el que tiene que probarlo, y no es así. El que tiene que probar que existe la causa rescisoria en términos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es el patrón. Por lo tanto, antes de tomar una decisión respecto a despedir a un trabajador por causa justificada, al estar en la presencia de una fracción del artículo 47 de la ley, es importante que el patrón revise, con el apoyo de su asesor legal, si tiene o no tiene los elementos de prueba que le van a permitir probar la causal rescisoria que establece la ley. También es muy importante que tengamos en cuenta que a partir del 1 de mayo del 2019 ya no se produce la reversión de la carga de la prueba cuando se ofrece el trabajo. Les explico muy sencillamente. Por muchísimos años, la defensa principal en una audiencia laboral era negar el despido y ofrecer el trabajo, en las mismas condiciones en que el trabajador lo venía desempeñando. Esta contestación dio origen a que surgiera una vasta interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia y que se creara una figura jurisprudencial que no está en la ley, que es la buena fe y la mala fe en el ofrecimiento del trabajo. Pues ahora, el 1 de mayo del 2019, se reformó una parte del 784 de la ley y dice que si nosotros negamos el despido y ofrecemos el trabajo, este hecho no nos exime a la parte patronal de probar su dicho. ¿Qué quiere decir? Que vaya, ya no produce el efecto de revertir la carga de la prueba. Ya no el trabajador tiene que probar su despido, sino que el patrón tiene que probar que no es cierto que existió el despido alegado por el trabajador. Lo mismo sucede si hay controversia sobre el contrato de trabajo, horas trabajadas, pago de días de descanso, pago de aguinaldo, pago de seguridad social, pago de PTU, etc. En conclusión, podríamos afirmar de una manera categórica que el patrón, por ser la persona que tiene la obligación de llevar contratos, certificados fiscales digitales, recibos de comprobantes de transferencias, recibos de comprobante de pagos de seguridad social, Infonavit, Afores, afiliación al Infonacot, etc., tiene que tener esa documentación. Si existe controversia, siempre se le va a dar la razón de manera general al trabajador. Antes de terminar esta plática, quisiera iniciar un tema que me parece muy interesante también. Cuando ocurre un hecho en las relaciones laborales, una conducta inapropiada del trabajador, normalmente las empresas levantan lo que se llama actas administrativas, actas de investigación, reportes de incidencia de hechos, son nombres que se le dan al mismo documento. ¿Qué es un acta administrativa? Un acta administrativa es un documento escrito en el cual se tiene que establecer qué conducta realizó el trabajador que pudiera ser sancionada. Cuando un trabajador comete una conducta inadecuada, no necesariamente esto va a traer como consecuencia el aplicar una rescisión, pues acuérdense que existe el reglamento interior de trabajo, y cuando el trabajador es bueno, comete un error, pues a veces una sanción de tipo disciplinaria en términos del reglamento interior del trabajo, previamente elaborado como dice la ley y depositado ante la autoridad laboral, pues puede surtir el efecto de corregir y de que el trabajador entienda que se equivocó. Pero si la falta es grave y queremos proceder a elaborar los elementos de prueba para una rescisión, el acta administrativa es una testimonial preconstituida. ¿Qué quiere decir esto? Que en este documento testigos, y cuando me refiero a testigos son personas que
estuvieron en el lugar de los hechos, que vieron, que oyeron los hechos, declaran sobre algo específico. Uno de los principales problemas que tenemos en materia laboral cuando asesoramos a una empresa es que las actas administrativas están mal redactadas. Un acta administrativa tiene que precisar y responder a varias preguntas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hechos sucedieron? ¿Cómo sucedieron? ¿Dónde sucedieron? ¿Quiénes fueron las personas que intervinieron? Y tenemos que ser claros en el lenguaje. Aun cuando se mencionen palabras altisonantes, no podemos poner la palabra altisonantes, tenemos que poner verídicamente lo que se dijo, porque es importante calificar esto para determinar en un momento determinado si tenemos o no tenemos una causal rescissoria. Vamos a hablar más adelante más acerca de las actas administrativas, pero quería terminar esta plática con este tema porque me parece muy importante que todas las personas, patrones que tienen algún centro de trabajo, aún mismo los trabajadores, reconsideren estas situaciones que son importantes conocer. Les agradezco mucho que vean este clip y espero que sea de utilidad para ustedes. Estamos a sus órdenes en Nuevo Laredo, en R de Nacataz, número 1938, teléfono 867-713-2603. Y nuestro correo ya saben que es consultoría integral laboral @gmail. Muchas gracias.